la suerte ver o hacer algunas cosas. Aún hoy día hay gentes entre nosotros cuyas vidas están seriamente perturbadas e incluso inhibidas por un sinfín de supersticiones sin sentido, acerca de lo fausto y lo infausto, y esto a pesar del conocimiento científico del mundo que no puede faltar de todo al hombre moderno. Pero para el hombre primitivo el mundo está por todas partes lleno de misterio, de peligro y de lo arbitrario y lo imprevisto. Su religión, por lo tanto, consiste en gran medida en actos irracionales, prohibiciones absurdas como las supersticiones modernas, con los cuales pretende calmar sus temores y evitarse complicaciones. Esto, mis valedores, es el principio de lo que derivó en ser religión, cuando el principio era superstición. Pero ya estamos curados de las supersticiones, ¿no es así? Pues religiones son estos unos credos religiosos que van del cristianismo primitivo a los testigos de Jehová, el ayer y el hoy, pasando por budismo, sintoísmo, islamismo, judaísmo o hinduismo y prácticas religiosas de ortodoxos, mormones, presbiterianos, baptistas, anabaptistas, cuáqueros, taoístas, pentecostales, luteranos, calvinistas, válgame, o agnósticos de plano, o algo extraño que se hace llamar una secta. Las demás las considero religiones, esa no. Una secta que se hace llamar de cristianos, o válgame, adoradores de la Santa Muerte, o bueno, ateos sin más. Pensamiento mágico en pleno. Va un somero esbozo de los orígenes de las creencias religiosas, desde el animismo y algunas otras manifestaciones de este pensamiento mágico que se enraizaron en la humanidad y que sobreviven todavía el día de hoy. La religión, las religiones, los creyentes, los agnósticos, los ateos, en fin, sobre el tema que les propongo, y más allá del terreno visceral, que la religión vaya mucho, ¿qué es eso? Más allá del terreno visceral, ¿algo tienen ustedes que comentar? En ausencia de la compañera Isabel Macías, yo he de proporcionar a ustedes las señas telefónicas. Vamos a ver, aquí en la zona metropolitana, 55 36 89 89. Para el resto de la República, Lada sin costo, aquí debe decir sin costo para ustedes, o sin costo para nosotros, o sin costo para nadie, pero Lada sin costo no dice nada. Lada sin costo para ustedes, 01800 50 52 688. Aquí aguardo sus mensajes, aquí en nuestro espacio comunitario de domingo 6, que digo a sus buenas mercedes, es muy distinto a aquellos de la radio comercial en donde se puede hablar a lo visceral, a lo hepático. Vamos a hablar de religión.
Leo de uno de los breviarios del Fondo de Cultura Económica. La religión no es un grato, La religión no es un grato tema de estudio. A menudo es terrible, hórrida y cruel. Aquellos que quieren demostrar que la religión ha retardado la vida mental y espiritual del hombre, pervertido sus naturales bondades e instintos y entenebrecido la historia humana con sus persecuciones, sus crueldades, sus guerras, sus obstinaciones, sus fanatismos y supersticiones, pueden encontrar abundancia de pruebas a discreción. Pero en estos días de las bombas atómicas, bombas H y demás, con mayores espantables desarrollos prometidos para un futuro próximo, sería igualmente fácil y no menos necio defender la tesis de que el mundo hubiera sido mejor si el hombre de ciencia hubiera permanecido en la sombra. Existe, sin embargo, la diferencia de que, en tanto que el estudio científico es primordialmente materia de intelecto, la religión está también aliada con los sentimientos y los temperamentos. Por consiguiente, ofrece campo a muchas y varias perversiones. En algunos casos exagera las tendencias neuróticas, si en otros aporta una influencia saludable. El hombre religioso tiene a menudo el temperamento del poeta, del artista, del genio. Es propenso al autoengaño y a imaginar que un halo alrededor de sus varios defectos de salud está presente, juzgado según todos los criterios ordinarios. El ateo puede ser un hombre más feliz y mejor que muchos que son notablemente religiosos en sus discursos o en sus prácticas. Y a propósito, miren lo que dice Tertuliano, 3 siglos después de Jesucristo. Oigan lo que dice, uno de los que fueron los pensadores, los padres de la Iglesia, aunque luego cayó en las sospechas de la jerarquía católica. Dice Tertuliano: la fe sin obras está muerta, pero las obras tienen vida aun sin la fe. El bien que hace el ateo cuenta igual que el bien de los creyentes. Las buenas obras acercan a Dios incluso a quien no cree en Él. Un incrédulo, oigan esto, un incrédulo que hace el bien está salvado. Un creyente que no hace el bien está perdido. Crear el reino de Dios es más valioso que solamente creer en Él. Dulce Jesús mío, mira con piedad mi alma perdida. Hoy mismo, mis valedores, en Oriente, guerras de religión, guerras por asuntos religiosos. Y vuelvo a Tertuliano. Por ley natural y por ley humana, cada uno es libre de adorar a quien quiera. La religión de un individuo no perjudica ni beneficia a ninguna otra persona,
va contra la naturaleza de la religión. El imponer la religión, digo de nuevo, va contra la naturaleza de la religión, el imponer la religión. Piensen ustedes en San Juan Chamula y en otros sitios de los Altos de Chiapas, en donde católicos priistas han hecho tanto daño a los evangélicos. Piensen acá en Tlaxcala, en Hidalgo, en donde por asuntos de creencias se ha atacado a quienes no participan de ese credo religioso, por ejemplo. ¡Cuánta ignorancia! Hablo de religión para que vean que aquí entre nosotros está muy imbricada, está muy cercana a la superstición. A ver si lo digo, a ver si lo recuerdo, lo que dice de Dostoyevsky en Los Hermanos Karamazov. Los creyentes ahora solamente piden a Dios misterio, castigo y milagro. Milagro, misterio y castigo. No estoy seguro que el tercero de los requerimientos sea castigo. Es milagro, misterio. Bueno, vamos a poner que ya en la vida real entre nosotros, los pedigüeños, milagro, el milagro, el milagro. Y decía bien don Daniel Cosío Villegas, los prodigios, los prodigios se producen por verdadero milagro. Llorando, ojos míos, lloro sin cesar, a Dios ofendido, por mi mal obrar, a Dios ofendido, por mi mal obrar. La Iglesia de la Edad Media se mantenía en la entera aceptación pasiva de la misteriosa voluntad de Dios. Las plagas y el hambre, la guerra y la peste se miraban como prescripciones misteriosas que había que sufrir con paciencia, y no podían juzgar ellos, los hijos de un día. Esta música hermosísima no la van a poder ubicar muchos de ustedes. No es la clásica música gregoriana, ni mucho menos. La gregoriana no tiene pentagrama, tiene tetragrama y la clave es de fa. Tampoco pueden ubicarla en algo que no sea jesuitas, 1500 y tantos a 1767. Digo esto. Los jesuitas, primero en Brasil, luego en Paraguay, lo que sería Paraguay, luego lo que sería Bolivia, llevaron a cabo unas reservaciones, unas misiones, les llamaron reducciones, para convertir a los nativos. Y ellos se dejaron convertir casi siempre por el gusto a la música. Y los jesuitas
compusieron esta música que tiene mucho de pagano, entre comillas, como de religioso. Entonces, es una música muy hermosa, se sale de los cánones de la iglesia, de la música clásica de iglesia, de órgano, como les digo, del canto gregoriano. Es una música hermosa de las reducciones, llegaron a 30, pero llegó Carlos III, 1767, y dijo, salen de nuestros dominios todos los jesuitas. Hizo mucho mal con esa medida. Aquí se quedaron huérfanos del jesuita las comunidades de un México que comenzaba apenas a configurarse. Oigan esa música. ¿Será, señor Sosa? En Coajimalpa no se escucha la señal. Hace 8 días se escuchaba muy bien. Bueno, pues esto es una especie de lotería. Lo mismo pueden ahora escuchar perfectamente nuestro domingo 6, que dentro de 8 días, nada. Yo no sé por qué, los técnicos deben saberlo. Pero, en fin, miren esta cosa. ¿En qué se basa don Carlos Torres para asegurar en esta forma, pero categórica, lo que está escrito en este papel? No, como les digo, tenemos el pujo de que nuestro espacio comunitario de domingo 6 ya no es mediocre, ya no es de lo más pedestre de lo que sale de nuestros hígados. Las religiones mentiras han hecho puro negocio, sobre todo el catolicismo, estafa a los ingenuos que lo siguen. Ay, señor, yo creo que el ingenuo, créamelo, es usted, porque hay que aportar pruebas, hay que decir, en el siglo tal había, por lo tanto, la religión medraba y entonces y lo que estoy acusándola con pruebas, pero así, a lo mediocre, a lo volandero, lo que me sale del alma o lo que me dijeron los compadres, no. Pero, miren, las supersticiones, digo yo a sus buenas mercedes, ¿qué diferencia hay? Y debe haber muchísima, pero ¿qué diferencia hay entre el animismo, el principio de la superstición que intentaba buscar en la naturaleza una protección para un desvalido como era el hombre primitivo? ¿Qué diferencia hay entre eso y el día de hoy, las limpias, el talismán, ¿cómo se llama esta otra cosa? El amuleto. Las limpias, ya lo dije, y oigo de vez en cuando y me llena de pavor que haya en la radio, y creo que también en la tele, videntes
que analizan o que dan a ustedes horóscopos, que en la radio haya brujas blancas que medran y cada vez tienen más establecimientos a base de zarandajas mágicas, desde flores, ungüentos, supositorios no. ¿Cuánta distancia ha recorrido el hombre desde que se supone esto es una imaginación de los acerca de los primeros homínidos casi, cuando el patriarca de un clan usufructuaba las hembras del otro clan, las hembras. Un clan era de machos, otro de hembras. El patriarca, el hombre más fuerte, las usufructuaba, hasta que discurrieron que las hembras y los machos podían hacer pareja, no únicamente el más fuerte. Pero entonces mataron al patriarca, al padre, y como para lavarse de culpa, lo erigieron en tótem. Y una vez que el padre fue tótem, crearon el tabú, no acercarse a él de frente, sino de espaldas, no con sandalias o lo que haya sido, sino descalzos. Y ese tótem, poco a poco, fue siendo representación de la naturaleza y luego representación de Dios. Todo esto es el principio de las religiones, a base del temor de una naturaleza que los rebasaba, ríos que se salen de madre, volcanes en erupción, sismos, todo lo que ustedes imaginan en la naturaleza primigenia, primitiva. El humano, totalmente inerme, buscaba, primero con el temor, con la esperanza, buscaba en la protección de fuerzas más poderosas, o más bien fuerzas poderosas. En su indefensión, el humano aquel buscaba esa protección que primero de dioses, de ánimas, de fantasmas, que fueron el ontanar, la raíz de las religiones. Pero entonces se entendían las supersticiones, pero que continúen el día de hoy. Miren, el ignorante, Leo, vive en un mundo supersticioso, poblándolo de absurdos y temores y de vanas esperanzas. Es crédulo como el salvaje y el niño. Y luego Simón Bolívar, un pueblo ignorante, es un instrumento ciego de su propia destrucción. La ambición y la intriga abusan de la credulidad y de la inexperiencia de hombres ajenos a todo conocimiento político, económico o civil. Estos adoptan como realidades las que son puras ilusiones. Hasta aquí las palabras de Bolívar, y sí, eso venden los charlatanes, puras ilusiones que nunca van a ser realidad. Qué curioso, quienes acuden a las brujas blancas y de otro color son pobres en lo económico. Echan dinero bueno al malo y nunca salen de su servidumbre económica. Es el pensamiento mágico, el universo del embuste, del que medra esa cáfila de brujos
santones y merolicos, de pícaros, de videntes, de vividores que medran con la neurosis de los angustiados, a quienes llevan al mundo embustero de la fantasmagoría y la esperanza irracional. Caramba, que es el refugio de pobres de espíritu, cuyo carácter encanijado se deja vencer por una realidad que los rebasa en el áspero oficio del diario vivir una vida dificultosa, sin principios, sin valores, sin realmente una fe religiosa. Se echan en manos de estos pícaros, de estos chantajistas, y allí va el amuleto, y allí va el talismán, y allí está el ojo de pescado, no, es de venado, y allí va el cuerno de venado, pues todo lo que los pobres de espíritu les compran a las brujas blancas y las de otro color. Fíjense ustedes, este es un chistorete muy, muy, muy suavecito, a ver si lo entendemos. Uno de estos angustiados va al domicilio de un adivino para que le diga, descorra el velo del porvenir para este pobre enfermo de pánico y de debilidad en cuanto carácter y en cuanto temple. Va a la casa del allá les decimos saurino, al saurí, en el pueblo le decimos saurino, a la casa del adivino, y toca así, toc, toc, y del otro, más allá, desde la pieza, desde la estancia, se oye la voz del adivino, ¿quién? Y este angustiado dice, da la vuelta y se va. ¿Quién? El adivino. ¿Cuáles son las armas de los débiles, de los mediocres, para enfrentar el áspero oficio del diario vivir una vida arrastrada? Pues ustedes saben cuáles son esas armas. La limpia, el tarot, el amuleto, el talismán, la lectura de cartas, la lectura de manos, la lectura de asientos del café. Son los mensajes estrelleros, según los charlatanes, y el débil de espíritu se los cree porque tiene necesidad. ¿Qué necesidad? Tiene compulsión, no únicamente necesidad, compulsión de creer. Son católicos, pero la Biblia prohíbe expresamente, bajo penas de castigo eterno, la práctica de semejantes supercherías y la consulta con los famosos sauríes, con los saurinos que decimos allá. Dice la Biblia, no os volváis a los encantadores y a los adivinos, no los consultéis ensuciándoos con ellos. Pero hubo dos prohombres en Israel que violaron esta prohibición. Uno fue Saúl y el otro fue Manasés. Saúl consultó a una adivina, lo mismo hizo Manasés. Saúl, por eso mismo y por no haber matado a un jefecillo con el que luchó en una guerra de tribus, por no haberlo matado, como había dicho Dios, el profeta maldice al rey Saúl, y ese es el principio de la perdición de Saúl. Lo mismo sucedió con Manasés. Pero un católico que sabe de la Biblia,
un católico entre comillas, ¿qué sabe de su propia religión? ¿Qué conoce de los dogmas fundamentales necesarios en su religión católica? ¿Qué sabe de esos dogmas y cuántos son? ¿Cuáles y cuántos? Por lo mismo, siendo católicos, ahí están sintonizando a las brujas que les van a decir cuál es el número de lotería y demás. ¿Qué clase de religión es la de esos pobres de espíritus que así recurren a aberraciones tales como la limpia, el ensalmo, el amuleto? De Xochimilco, cuando se habla de religión como filosofía, es menester trazar una línea divisoria entre la filosofía religiosa y la religión institucional. Esta última embrutece a la sociedad. Esta nació, señor Hernández, en el siglo III, en el 317 con Constantino. Se afianzó a finales de ese mismo siglo con Teodosio y fue la religión oficial que empezó a cobijarse en la autoridad de Constantino, de Teodosio y de los continuadores, hasta que fue cuando se inventó la Iglesia, el derecho divino de los reyes, cuando tuvo a los reyes a su mandar. Pregúntenle a Enrique IV y a su contrario, que es Gregorio VII. Y dice el señor Hernández, sería interesante que comentara las ideas de Marx con respecto a la religión. Esto de Marx, créame, no solo con respecto a la religión. Señor Hernández, cuando esto dice, sería interesante, yo digo a su buena merced, sería interesante que estuviera usted enterado de que esto y muchas otras cuestiones se comentan, se estudian más bien en nuestro taller de teoría política. Lo invito sábados de 11 a 13 horas en el juglar de Manuel M. Ponce 233 en la Guadalupeín. Ahora ya están yendo los jóvenes del CCH Azcapotzalco y esto me alegra porque de alguna manera, como mi mensaje es contra el alcohol, ya no de los adultos que ya cayeron y difícilmente van a librarse, sino un mensaje a los jóvenes para prevenirlos, así también a los jóvenes para decirles cómo el sistema de poder nos vence por nuestra pura ignorancia. Y decía yo ayer en el taller de lectura y lo estudiábamos, la democracia, nos hablan de democracia, pero no nos dicen en qué consiste, cuál es la diferencia entre la democracia de Estados Unidos y Europa y esto, no solo de México, de Iberoamérica. Populismo, cuánto de bueno, de malo y de regular hay en el populismo. No, pues ya lo satanizaron. Populismo es malo sin más. Es el pánico que les provoca un santón también de los del cambio, que no creo que vaya a darse con él ni con todos. Si el cambio no lo hacemos nosotros, nadie lo hace por nosotros. Y
el populismo, ¿qué más? El neoliberalismo. Decimos neoliberalismo como decir un achaque más. Es terrible, terrible. Y ya se está viendo que los países que muestran estados fallidos o ingobernabilidad lo son por causa de que se está terminando ya el horror del neoliberalismo. Y cuarto misterio, porque no lo conocemos, la religión, pero no la religión católica. Digo, no únicamente, solo el hombre frente a la superstición y el hombre frente a la religión, sin meterse uno para nada en las creencias de cada quien. Entonces, esto es, y se habla de Marx, no únicamente de la historia, del materialismo histórico, no únicamente del plusvalía, sino de cosas ya rebasadas. Miren, hablando de esto, para que sepamos en qué mundo vivimos, el neoliberal Agustín Basabe se pone al frente de la izquierda mexicana, concretamente de Nueva Izquierda. Ni es Nueva Izquierda, ni es mexicana, pero se confiesa socialdemócrata Basabe. Pues fregados están. Hemos estudiado contra Marx las doctrinas de muchos como Bernstein, hablando de la socialdemocracia, que no busca el cambio, sino es dentro del propio sistema, algo tremendo, pero me estoy hablando de algo que se aparta de la religión. Miren, la superstición. Oigan esta plegaria. Es de un jefe piel roja. Gran Padre Sol, ruego por mi pueblo para que pueda ser feliz en el verano y para que viva resistiendo los fríos del invierno. Muchos están enfermos y necesitados. Compadécete de ellos y concédeles que sobrevivan. Concédeles que puedan vivir mucho tiempo y en la abundancia. Que hagamos estas ceremonias correctamente como tú las enseñaste a nuestros antepasados, para que las cumplieran en su tiempo. Bueno, lo interrumpo para decir a sus buenas mercedes. Hay una publicación aplastante para toda lógica y sentido común. Esta publicación apareció el domingo pasado en un folleto titulado Desde la Fe, órgano oficial de la Arquidiócesis Mexicana. Imagínense la importancia de este vocero oficial de la Arquidiócesis. Miren, leí el artículo, sentí la piel del rostro encendida de vergüenza personal y vergüenza colectiva. Yo, acostumbrado a la constante manipulación del sistema desde todos los medios de acondicionamiento social, supe que la vida me alcanzó para asistir al testimonio de una iglesia católica cuya mentalidad o seguridad en la ignorancia de los mexicanos no tuvo empacho en regresar a las creencias de nuestros ancestros en el principio del mundo, que la Arquidiócesis de México tuvo la sangre fría para atreverse a publicar semejante alarde de superstición y pensamiento mágico. Ahora
me dispongo a reproducirlo ante ustedes como para que puedan calibrar el concepto en el que Norberto Rivera y el resto de la católica jerarquía tienen a sus feligreses y en general a todos quienes leímos el artículo de Marras en el susodicho órgano de la Arquidiócesis de México desde la fe. Mis valedores ya nos tomaron la medida, nos vencen por nuestra pura ignorancia acerca de disciplinas que deberíamos conocer y que ignoramos para perjuicio nuestro. Repito, la democracia, el populismo, el neoliberalismo y la religión. Termino la invocación. ¿En dónde estás tú? La invocación de los primitivos al sol, que para que los ayude, de los piel rojas, permítanme, pero bueno, esto ya es un milagro de Norberto, que dijo, pues te lo voy a hacer perdedizo, ¿cómo la ves? Bueno, aquí está. Primero, principios del tiempo. No quiero decir cuando todavía homínidos. Hace mucho tiempo el piel roja terminó diciendo esto: ayúdanos, Madre Tierra, porque dependemos de tu bondad. Compadécete de nosotros. Haz que la lluvia riegue nuestros prados, que la hierba crezca muy alta y que las bayas sean abundantes. Oh estrella de la mañana, cuando tu mirada descienda a nosotros, danos paz y un sueño reparador. Gran Espíritu, bendice nuestros hijos, nuestros amigos y nuestros visitantes para que disfruten feliz vida. Que nuestra senda sea recta y llana, que vivamos hasta ser ancianos. Somos todos hijos tuyos, Padre Sol, y te pedimos estas cosas con corazones puros. Esto, primero la superstición. Oigan esto: el hombre no necesita para avanzar las muletas de ninguna superstición. Las supersticiones nos hacen retroceder en razón inversa a nuestra capacidad de vivir, en razón directa a nuestra propia mediocridad. Todo progreso moral es el triunfo de la verdad sobre una superstición. Hace 8 días, México, tu fe te ha salvado. Monstruoso, perverso, catastrófico, el peor en la historia del planeta. Así fue descrito el huracán Patricia cuando se dirigía hacia las costas mexicanas del Pacífico. Sigo leyendo. En México y en todo el mundo, las gentes seguían atentas a través de los medios de comunicación el avance lento y amenazador de este temible fenómeno meteorológico. Pero muchas de ellas no solo se limitaron a poner atención, hicieron algo más, mucho más: oración. Fue impresionante la rapidez con que se multiplicaron y difundieron en redes sociales las peticiones de orar por México. En Facebook, por ejemplo, pudo constatar desde la fe, cómo no solo páginas católicas nacionales e internacionales, sino muchas otras, pedían orar por México e incluso publicaban oraciones escritas especialmente para suplicar la poderosa intervención de Dios y la intercesión de Santa María de Guadalupe. No se diga en Twitter,
En todo el planeta se enviaron fervorosas plegarias por México y Dios las escuchó. Pues sí, los tsunamis, todos los desastres ahora en Chile que acaba de pasar el día de ayer, como no rezan, Dios no los escucha. Dios es justicia. Igual para todos. Por eso no creo en pueblo elegido, ni mucho menos. Dios, el Dios de los creyentes, es, antes que nada, es la justicia. Bueno, y Dios las escuchó a quienes oraron. Desvió ligeramente el huracán, lo suficiente para que no tocara tierra en una zona densamente poblada, y luego lo hizo topar con montañas que lo degradaron hasta reducirle al mínimo su destructor potencial. La víspera los expertos se declararon muy sorprendidos de que el huracán hubiera pasado en cuestión de pocas horas de la categoría 1 a la categoría 5. Alguien comentó, fue como si una mano invisible le hubiera puesto un alto. Pues sí, fue exactamente lo que sucedió, dice desde la fe. Aquel a quien el viento y el mar obedecen, le puso un hasta aquí. Le puso un hasta aquí. Para él no es imposible ni desacostumbrado. Santa Faustina escribió en su diario que durante una tormenta huracanada rezó la coronilla de la Divina Misericordia y la tormenta cesó. Numerosos santos y santas a lo largo de la historia han clamado a Dios en peligros semejantes y sus pueblos y comunidades han sido bien librados. Sin embargo, nunca faltan quienes dudan. Afortunadamente, los mensajes que ahora circulan en las redes muestran que somos mucho más quienes captamos claramente lo que sucedió. Como dice el salmista, si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Conocemos y comprobamos, dice al final, el poder de la oración. Agradecemos la intervención divina y a nuestra amada guadalupana su maternal intercesión. México, tu fe te ha salvado. De un huracán, los pedimentos. Repito, el Dios del creyente es justicia. Piensen ustedes si va a ser distingos. México, tu fe te ha salvado, mis valedores. Todo esto es México. Dulce Jesús mío, mira con piedad mi alma perdida por culpa mortal. Mi alma perdida por culpa mortal. ¿Cómo ven sus buenas mercedes? ¿Precisamos o no de teoría política? ¿Precisamos o no conocer nuestro mundo y cómo nos lo manipulan, cómo nos lo manejan? Porque saben el sistema de poder, y en el sistema de poder, por supuesto, se incluye la jerarquía católica. El sistema de poder sabe hasta qué grado puede hacer de nosotros esto de, a base de oración, hacer que los tifones, los huracanes, se vuelvan tropicales tormentitas. ¡Ájale! Alfredo Encino
Trabajo en una escuela secundaria como intendente, pero es increíble ver que personas preparadas como lo son los profesores y administrativos tengan que recurrir a limpias y adivinadores para resolver sus problemas o para que se tengan beneficios. Mi escuela es pública, lo creería de las escuelas religiosas, pero no de esta. Bueno, pues mire nada más, échele pensada. Ángel Peña Flores, la religión tiene como objetivo dar paz espiritual al ser humano, pero se ha convertido en un cascarón lleno de rituales ridículos y anacrónicos. Ángel Peña Flores, tiene usted razón, dijo el obispo emérito de Papantla, Veracruz, Genaro, ¿cuál es el apellido? Luego les digo, Genaro, dijo, el mexicano es un analfabeto espiritual, pero él no tiene la culpa, nosotros solo le enseñamos rituales y no la esencia de la religión. Genaro, bueno, pues no me acuerdo, es un obispo, ya murió. Y dice Ángel Peña Flores, ser religioso como se era hace unos años, en esta época es simplemente ridícula. ¿Por qué si México es tan católico hay tanta muerte, depredación y miseria? ¿Por qué Latinoamérica sigue sometida a Estados Unidos y al Vaticano? Pues era porque no rezamos. Ernesto Luna, de San Diego, California, evadimos vivir la esencia religiosa que radica en la sencillez, muy bien, la generosidad, perfecto, la comunión y la paz. Lo anterior es lo esencial, lo real de lo femenino y ha sido reprimido por el mundo racional masculino por milenios. Un autor en inglés aparta una nación de lo que es la esencia femenina. Una corrección. Cuando da la dirección para llegar al taller dice cuadra. Es incorrecto, lo incorrecto es manzana. Muchas gracias. Carlos Caram, ¿puede usted comentar sobre el grupo que se llama Pare de Sufrir? ¡Ay! Es lo peorcito de lo peor. Grupo con acento portugués. Recomiendo que se mire la película González, en donde se trata este tema, exhibiendo la manipulación de estos grupos que hacen de la gente pobre, de espíritu sobre todo. Sergio Villegas Hernández de Puebla, la señal se escucha muy bien y escuchamos religiosamente el programa. Un saludo, lo escuchan religiosamente, gracias por el saludo. En Puebla, Carlos Ramírez Noriega, el pensamiento marca que cualquier ser humano, si no tiene la capacidad cognitiva de razonar lógicamente, entonces se ve la necesidad de explicar todos los fenómenos físicos que no comprende por medio de un pensamiento mágico que generalmente no es de él, sino que es proporcionado por un grupo de otros hombres con intereses muy específicos. Perfecto, Manuel. Bueno, pues ya nomás el nombre. Bueno, Santana. Ya, que López Obrador. Gracias, Jesús Castellanos, Octavio Mendoza Villegas, Arn Grun, Patricia Quintana de Tlaxcala, Jesús Hernández Sánchez, Héctor Morín y José Abreu. Perdón que no haya podido, no haya tenido, que no me haya dado tiempo para sus mensajes. Perdón, pero pues sí fue todo por hoy. Agradezco a Crescencio Suárez su valimiento en el control técnico, y a Juan Carlos Osornio en continuidad. Aquí en este video nos auxilió Cuitláhuac Acuña y además en el teléfono junto con Daniel Cruz, mis valedores. A salir de esta mediocridad, de este subdesarrollo mental, de esta superstición. ¡Ánimo!